Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta hora? Gracias a Dios nuevamente por estar en sintonía. Ahí donde que te encuentras, que Dios te bendiga, donde quiera que estés, en qué lugar que te encuentres, en el lugar, en el país que te encuentres. A la hora que te encuentres, puede ser en la tarde, en la mañana, en la noche. Dios te quiere bendecir, Dios es bueno, Dios es un Dios de misericordia y quiere bendecirte. Y hoy vamos a estar tratando, vamos a estar dialogando un poquito acerca de la palabra de Dios, que es lo más lindo, poder dialogar sobre ella. Y vamos a estar analizando una cosa importante. ¿Conoces a Dios o solo sabes algunas cosas de Él? Muchas personas dicen que creen en Dios, pero muy pocos realmente le conocen. Por eso es que hago esta pregunta en esta hora. Dios, a través de su palabra, se manifiesta, nos muestra, nos enseña sus cualidades, sus capacidades, lo que es Él, lo grande que es Él, el objetivo y el propósito para la vida del ser humano a través de ella. La Biblia nos enseña que conocer a Dios no se trata de una religión, sino se trata de un estilo de vida. Debemos de conocer a Dios, que es el único Dios verdadero, el cual envió a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos. Conocer a Dios es lo más importante que puedas hacer en tu vida. Porque todos tenemos anhelos, tenemos deseos, queremos lograr cosas, queremos hacer muchos objetivos tenemos en nuestra mente, pero si entendiéramos que Dios desde antemano tiene bendiciones para nosotras, quiere bendecirte, quiere ayudarte, quiere darte mejor estilo de vida, mejores opciones, quiere ayudarte a tener una vida más agradable. ¿De qué manera? Es conociéndole a Él, obedeciéndole, entendiéndolo, comprendiéndolo, sabiendo lo que Él tiene para ti, sabiendo que el objetivo de Dios es darte cada día más bendiciones. Y si tú entendieras eso, le buscarías con mayor decisión. Pero en esta hora yo te invito a que a través de la palabra que vamos a estar dialogando y podamos escudriñarla, podamos entender que Dios se ha manifestado a través de los tiempos, ha ido bendiciendo a su pueblo, a todo aquel que se acerca. Él nos dio la capacidad, nos dio un privilegio tan grande que tomar decisiones, de que nosotros decidir qué hacer con nuestra vida. Él nos da la vida y después nos da la decisión de lo que debemos, de lo que querramos hacer. Él puso en nosotros la capacidad de amar, la capacidad de adorar, pero esa adoración y ese amor debe estar enfocado a la dirección correcta, enfocado nuevamente al que te creó, al que te dio la vida, que es Dios. Cuando Él pone ese concepto en nosotros, el de amar y glorificar, es para dárselo a Él. Pero cuando no lo hacemos, cuando no amamos a Él, vamos a enfocar nuestras energías, a amar las cosas que no son agradables para Él, a amar nuestros propios deseos, a amar lo que nosotros querramos, pero debemos de entender que el objetivo primordial es tener una relación con Dios. Dios, el creador de este mundo, tal y cual como lo conocemos, Él creó los cielos y la tierra, Él creó todo lo que en el mundo y lo que en Él habita. Él nos dio la capacidad a nosotros de ser el ser humano, de ser el que subyugara la tierra, el que gobernara la tierra, el que tuviera control. Fuimos los únicos que nos dio la capacidad que tenemos de poder discernir, de poder pensar, de poder tener capacidades, emociones, sentimientos, conocimiento, porque así como nos dio un cuerpo, nos dio un espíritu que es eterno, un cuerpo que es mortal, pero un espíritu que es eterno. Y ese espíritu puede volver y Dios puso el objetivo de que ese espíritu, después de vivir un tiempo aquí en la tierra, de que después de que este cuerpo se desgaste y este cuerpo vaya nuevamente a la tierra, este espíritu pueda volver a él. Pero eso, para eso se tiene que hacer como él le agrada, como él quiere, con las formas que él quiere, no como nosotros queremos. No podemos vivir una vida que como nos agrade, siempre con nuestras decisiones, con nuestros deseos, y no agradar a Dios y después pedirle a Él que nos ayude, que nos dé una oportunidad, que sí puede ser. ¿Por qué? Porque de la manera que Dios es tan grande, que dio a su Hijo unigénito para que nosotros ahora pudiéramos tener vida, y sí, sí se puede, pero ¿para qué arriesgarse? Claro que se puede en el último momento clamarle a Dios, pero no es lo ideal, porque tal vez no tengas esa oportunidad. No muchos tienen esa oportunidad. La muerte puede venir repentina
Por eso dice que debemos de estar preparados porque no sabemos la hora ni el día. O sea, no sabemos cuándo nacemos, no sabemos cuándo morimos, pero Él dice estar preparados. Velad y orar. Debemos de mantenernos preparados. ¿Para qué? Para poder buscarle, para poder acercarnos a Él, para poder ser bendecidos, para llevar una vida acorde a su voluntad, agradarle, cómo agradarle, de la manera que Él quiere. ¿Y cómo lo vamos a ver? Y yo sigo, enfatizo y recalco continuamente que es a través del conocimiento de la verdad. Y esa verdad es la Escritura. Y esa verdad viene a ser revelada a través de nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo, y no solamente como un personaje histórico, sino como aquel que vino al mundo. Dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese el verbo vino al mundo y habitó entre nosotros. Cristo Jesús vino a este mundo, aun siendo en forma de Dios, no se aferró a ella, vino porque sabía que su justicia, la justicia de Dios, reclama el pago, y el pago de nuestras iniquidades es la muerte, pero Él vino y puso su vida para que ahora nosotros tuviéramos vida. Y todo eso lo podemos ver a través de la Escritura, del amor tan grande que tiene Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué excusa le vamos a poder dar a Dios cuando lleguemos a su presencia y le digamos no tuve oportunidad, y le digamos no supe? Cuando ahora en este tiempo que estamos viviendo ya no hay excusa de no saber de quién es Jesús. La opción es tuya de decidir que realmente conocer la escritura, y a través de ella que la escritura te muestre cómo es Dios, quién es Dios y qué es lo que Dios quiere para ti, o tomar tu propia idea, tu propia decisión, y sigas las ideas y filosofías del mundo, que lo toman de diferentes formas, y que piensan que o que es un profeta, que fue un personaje histórico, que fue una persona buena, pero no le dan en el concepto que es Dios mismo. Tomó forma de hombre, vino al mundo a pagar por nuestros pecados. Qué tremendo es eso. Y si lo entendiéramos de tal manera, como Dios, estando Él en ese lugar, en su trono de gloria, tomó la decisión de venir al mundo para pagar por por tus errores y por los míos. ¿Cómo conocemos y cómo sabemos quién es Dios si no es a través de su palabra? Debemos de entender este principio, este concepto. La palabra de Dios fue dada, inspirada por Dios, dada por Dios. Usted lo puede analizar en 2 de Timoteo 3:16. Es inspirada por Dios a través de personas que decidieron aceptarle, que decidieron servirle, y el Espíritu Santo los fue guiando para que esta palabra llegara a nosotros, así como ahora la tenemos. Tenemos el privilegio que no tuvieron muchas generaciones pasadas hace cientos de años, que no tenían la palabra escrita como la tenemos ahora. La tenemos no solamente escrita en papel, sino ahora digital. En cualquier tiempo puedes tú acercarte a tu teléfono, ponerle search y encontrar la palabra de Dios y poder leerla. ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no es a través de su palabra? Debemos de saber que no es cualquier libro común, no es un libro histórico, es el manual que Dios dio al mundo para que el mundo pudiera entender que Él vino al mundo a salvarnos, y que ahora nos corresponde buscarle y agradarle. La Biblia no solamente se busca para información, sino la Biblia se lee para transformación. Él nos va a transformar, Él nos va a mostrar, Él nos va a enseñar, Él nos va a cambiar, porque la palabra de Dios va a ser su cometido. Si tú realmente, así como te encuentras, con tus dificultades, con tus problemas, con tus situaciones, te acercas a Dios, le das la oportunidad a Dios y te acercas a su palabra. Dice que un corazón humillado, Él nunca lo va a soltar, nunca lo va a dejar, y esa palabra va a empezar a obrar en tu vida, te va a empezar a transformar, te va a empezar a mostrar cómo Dios tiene cosas grandes para ti. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Búscale, acércate a Él. En el momento en que te encuentres, como te encuentres, dale una oportunidad al Señor. Clámale con todo tu corazón.
La palabra de Dios nos muestra que Dios no puede ser burlado. No podemos de hacerlo como él mismo muchas veces le ha reclamado a su pueblo. Este pueblo de labios me busca, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios escudriña el corazón de las personas. Dios no puede ser burlado. Dice que primero tenemos que confesar con nuestra boca, pero creer con el corazón. Y debemos de entender que clamando a Dios, Él va a escuchar nuestra oración. Ahí donde te encuentras, en el problema que estés, en la situación que estés. Hay tantas dificultades en este mundo ahora. Hay tantos matrimonios que se están disolviendo. Hay gente que ya inclusive están redefiniendo el matrimonio. Quieren hacer lo que les da la gana, pero entendemos que Dios creó al hombre y a la mujer para que tuvieran una familia que es el sustento de la sociedad, una familia que sea de un hombre y una mujer, para que puedan tener hijos, que para que los puedan llevar en el camino de Dios, para que puedan acercarlos a su presencia y poder así ser bendecidos, no solamente ellos, sino sus hijos y los hijos de sus hijos. Dios siempre se acerca a nosotros, siempre está dispuesto, siempre está ahí para ayudarnos, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él, aclamarle a Él, hablar con Él, dialogar, así como estoy dialogando con ustedes, es de la misma manera el objetivo principal. Ahora ya tenemos el privilegio de que Cristo rompió el velo del lugar santísimo en el cual no podíamos tener contacto con la presencia de Dios, pero ahora tú y yo, si nos humillamos delante de Él, podemos hablar con Él, dialogar con Él y Él va a escuchar nuestra oración. Y nosotros debemos de entender que buscándole a Él, clamándole a Él, Él nos va a responder y luego después dice su palabra, si tú amas a Dios, empiezas a buscarle, empiezas a conocerle, ¿cómo vas a amar a Dios? ¿De qué manera vas a amar a Dios si no lo conoces? Así de sencillo. No puedes amar a quien no conoces. A las personas que tú amas, a tu pareja, a tus hijos, porque los conoces, porque tienes la relación, porque llevas una relación continua con ellos y ese amor se va engrandeciendo. ¿Cómo vas a amar a Dios? En la medida que tengas una relación con Él, en la medida que le conozcas. ¿Y cómo le vas a conocer? No me cansaré de reiterarte que es a través de la escritura, no de ideas, no de pensamientos de hombres, sino a través de la escritura que está ahí, que nos dice que si tú le amas, vas a guardar su palabra y Él te va a bendecir. Mucha gente venimos de la tradición, venimos de ciertos lugares donde se nos inculcó que hay un Dios, que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios quiere cosas buenas. Mucha gente quiere conocer a Dios, pero no toda la gente quiere obedecer a Dios. Y dice su palabra que si tú le amas, vas a obedecer sus mandamientos. Y así es. No podemos decir que somos hijos de Dios y no obedecerle. No podemos decir que somos hijos de Dios y no leer la escritura. No podemos decir que somos sus hijos o de que conocemos a Dios si no podemos tener un diálogo con alguien acerca de la palabra de Dios, de ver esa palabra de Dios tan linda y maravillosa que nos muestra y que nos enseña y que día con día nos va formando. Yo en el día de hoy hablaba con alguien, le comentaba y dice, es que no todos tienen las mismas capacidades, pero Dios no hace excepción de personas. Y le decía yo, pero si tú le pides con todo el corazón y se le pide sabiduría, Dios te la va a dar. Ahora, esa sabiduría no te va a llegar como un chasquido de dedos o como si fuera un genio de la lámpara en el cual te le dices y ya está. Él te va a dar la capacidad de que tú te pongas ahí, te esfuerces y te va a liberar, te va a ayudar, te va a dar las capacidades en tu mente, en tu conocimiento, para que todo lo que estás estudiando, todo lo que estás aprendiendo, se te vaya quedando cada vez más. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Metiéndote con ella diariamente, en la mañana, en la tarde, en la noche, ir analizándola y cuando menos lo esperes, vas a empezar a conocer, a hablar y a dialogar. Y de repente dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
empieces a llenar de la palabra de Dios tu corazón, tu vida, y ya después vas a empezar a hablar de la palabra de Dios, vas a empezar a ser más fluido con la palabra de Dios, ya vas a empezar a conocer más versículos, vas a poder decir que Dios, así como dice en el Salmo número 6, por ejemplo, versículo 9, dice que cuando yo le clamo a Dios, Él escucha mi oración. ¿Y cómo es que lo sé? Porque la leí, porque lo analicé, porque lo estudio, y ahora yo cuando le oro sé que Dios escucha mi oración, sé que Dios me pongo a analizar y le digo, Señor, dame capacidad, discernimiento, conocimiento para que esta palabra que estoy leyendo, para que esta palabra se haga vigente en mi vida, para que esta palabra llegue y haga lo que debe de hacer en mi vida, en mi corazón, porque la fe viene por el oír y no oír trivialidades, no oír cosas vanas, sino el oír la palabra de Dios. Y conoceremos la verdad a través de ella. Y conoceremos que a través de la fe, sin fe, decimos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque debe de creer que hay un Dios. La mayoría cree de una u otra forma, de alguna manera creen en Dios, pero tienen sus propios conceptos. Yo crecí en esta religión, yo crecí de esta manera, y aun que hayas crecido, ya seas católico, evangélico, ya seas testigo de Jehová, ya seas de cualquier, ya seas aún islámico, no me importa. Métete a la escritura, métete a la palabra de Dios, conoce la escritura y Dios sea el que te moldee, que te hable. No sean las ideologías de tal o cual persona, porque aún Pablo decía en ocasiones, cuando hablaba con la gente y veía que la gente, aunque estaba ahí cerca, empezaba a desviarse y empezaba a tomar sus propias ideas y sus propias decisiones, le decía, escúchenme bien, aunque venga alguien más y les traiga un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? Aquel que no proclama a Cristo como el Salvador de su vida, porque la palabra de Dios es clara, precisa y concisa. Dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a mi Padre si no es por mí. Y luego dice, y si quieren conocer al Padre, va a ser a través de mí, porque el que me conoce a mí, dice Jesús, conoce al Padre. Así es que necesitamos entender. Esto no se trata de que pertenezco a tal o cual religión. Aquí hace poco, a una de estas grupo de personas que estaban siguiendo, tiene 5 millones de seguidores, este grupo, al líder de este grupo lo agarraron en California, lo condenaron por abuso infantil, por usar tantas personas. Aún en Michoacán hay historias de grandes líderes de su momento y de ciertas grupos religiosos que hacían barbaridades, y en todos lados pasa porque el ser humano tiene la tendencia a hacer lo incorrecto. Por eso es de que debemos de conocer la escritura, acercarnos a Dios. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No podemos, dice la palabra de Dios en el Salmo 118, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Aún dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre te va a fallar, porque el hombre tiene tendencia a cometer errores. Hay grandes hombres de Dios que buscan que tú te acerques a Dios. Nuestro objetivo, yo soy un hombre pecador como tú que está tratando de agradar a Dios día con día. Estamos en la batalla, estamos en la lucha, estamos en la guerra, estamos tratando de conocer cada día más a Dios y a través de la escritura. Y yo te estoy diciendo que la escritura es la que te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Métete a la palabra de Dios. Ahora hay tantas maneras y tantas formas de buscar la palabra de Dios, y mira, y lo he dicho y lo mantengo diciendo, mira, el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. No es que vas a ser millonario y si lo eres, que Dios te bendiga, porque aún dice la palabra de Dios que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque una vez que tienes todo lo que necesitas, empiezas a pensar que ya no necesitas a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Señor, dame
lo que necesito. No me des más para que me olvide de ti, ni me des menos para que haga una tontería, parafraseándolo. Usted puede verlo a través de la escritura, analícelo, búsquelo, es tan fácil ahora. No me crea meramente, véalo en la palabra de Dios. Dice, no me des más de lo que necesito para que me olvide de ti y no me des poco para que no para que me haga falta y vitupere tu nombre. Pero también dice la palabra de Dios que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero cuando habla de justicia, no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros nos hayamos ganado, tengamos una aureola, sino porque la justicia de Dios, la sangre de Cristo nos cubre y por eso nos ven de esa manera. Somos justos porque somos justificados por la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, que nos quitó el pecado de nuestra vida y ahora podemos llegar a la presencia de Dios. Y cuando tenemos necesidades, decimos, Señor, ayúdame, Señor, permíteme lograrlo. Y siempre todo lo que le pedimos que sea acorde a su voluntad. Dios les bendiga en esta hora y ahí donde te encuentres. Yo le pido a Dios que te ayude a entender, que te ayude y te permita acercarte a la escritura con un corazón abierto, con una mente abierta, con un corazón dispuesto a poder escudriñarla, a poder conocerla. Acércate a la palabra de Dios. Es tan lindo, es tan lindo. Ve, no importa cuáles leas, la Biblia católica, la Biblia cristiana. La diferencia entre las dos es que son 6 libros. La católica tiene 6 libros más que la cristiana no tiene, la de los evangélicos no tiene, pero analiza las dos. Analiza las dos. Hay 6 libros del Antiguo Testamento que no aparecen en la evangélica, pero analiza todo lo demás. Los 66 libros que tenemos en la Biblia que nosotros usamos, con la cual trabajamos, y aún he leído los otros 6 libros y tienen cosas agradables, cosas lindas que no están en el canon que nosotros llevamos, pero no cambia el objetivo primordial, que es que Cristo es el Señor, que Cristo vino a morir por ti y por mí, y que un día va a venir a levantarse a su pueblo, y un día va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino al mundo como el Cordero de Dios para darnos la oportunidad a nosotros, que no teníamos oportunidad de poder ahora ser adoptados, injertados dentro de la bendición abrámica que le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones, incluyendo el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, y ahora nosotros, los gentiles, los que ahora pasamos a ser hijos adoptivos, pasamos a ser hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios puede cambiar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Solamente créele y Él va a hacer la diferencia. Nuevamente, gracias por estar en esta hora. Que Dios les bendiga. Es un privilegio. Y tú, donde quiera te encuentres, de que te encuentres, si por ahí te encuentras con este video y escuchas un poco y ojalá lo escuches todo, que por favor por ahí le pongas te suscribas y también le des la manita. Y no es que querramos que les des like para que nosotros seamos populares, lo que queremos que les des un like para que pueda ser transmitida a través de cuando tú le das. Los algoritmos lo ponen nuevamente en el YouTube y puede ser traído a más personas. El objetivo de nosotros es de que más personas conozcan la misericordia de Dios y puedan ver que Dios puede bendecir, que si nosotros nos cambió a nosotros, puede cambiar a cualquiera. Nos ha dado una vida linda, maravillosa, no sin aflicciones, las hemos pasado, pero les hemos pasado de la mano de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga en esta hora. Nos vemos para la próxima, pidiéndole siempre a Dios que te vaya guiando, que te vaya mostrando, que te vaya enseñando, que Dios te ama, Dios te quiere bendecir y nosotros también. Dios te bendiga en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.